Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a Emolai por la invitación. Muchas gracias a quienes están conectados. Desafortunadamente tenemos mucha audiencia y hay algunos que no han podido conectarse porque hay una limitación pues en la cantidad de usuarios. Pero podemos hacer dos cosas. Una, que esta charla va a quedar grabada y va a quedar en la página de Molay como tal, y ahí la van a poder revisar de nuevo. O la otra, ya depende aquí de las directivas, si hay mucho y hay la necesidad de repetirla con el mayor gusto, ¿sí? La vuelvo a repetir. ¿Ok? ¿Alguien me puede indicar así por el chat o lo que sea con un ok de que se está escuchando bien? Porque creo que no se está ahorita. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos a empezar. Entonces, por favor, las personas que no pudieron ingresar a la plataforma, no se preocupen que podemos hacer una segunda charla y con gusto les mandamos de nuevo esa invitación para que la podamos acceder o la pueden ver la grabación. Ok. Bueno, la charla de hoy trata sobre transfusión y su grupo mito o realidad. Esto se ha vuelto un problema, hemos tenido algunas inquietudes y de hecho vamos a mirar algunas evidencias relacionadas con este fenómeno de la transfusión de isogrupo. Los objetivos que nos proponemos en esta charla, revisión breve de la historia de la transfusión, porque tiene que ver con la seguridad transfusional, la transfusión desde el marco legal en Colombia, evidencia de la transfusión de isogrupo y riesgos transfusionales de transfundir no isogrupo y algunas conclusiones, aunque les advierto que las conclusiones las vamos a ir mirando cada vez que vamos viendo algunos de los casos. La medicina transfusional se ocupa del tratamiento y soporte de diferentes patologías mediante el uso de la sangre o sus componentes. Es imprescindible el estudio previo a donantes y pacientes. La transfusión debe ser eficaz, que logra ser efectivo un propósito eficiente, que consigue un propósito empleando los medios idóneos, o sea, tanto las técnicas como los diferentes protocolos que nosotros utilizamos, efectiva, que tiene un efecto terapéutico. O sea, como dice la canción de la cura, que la cura no sea peor que la enfermedad. Oportuna y segura. Me detengo un poco en oportuna, porque es que revisando precisamente todas las errores o algunos eventos shot de la transfusión inglesa, de los eventos que reportan, muchos de esos están precisamente caen dentro de este parámetro de proveer oportunamente una sangre. Y hoy en día tenemos, y a veces tenemos esa demora, y muchas veces no es por nosotros, muchas veces por desconocimiento del médico de poder tener una alternativa en un momento dado a la transfusión, y entonces, como por ejemplo, la unidad menos incompatible. La unidad menos incompatible, muchos médicos prefieren no transfundir, ¿sí? Pero si nosotros presentamos alternativas que en alguna otra charla lo podemos mirar, ya, pues muy probablemente se puede salvar una vida. Ok. Desde el punto de vista de la cadena transfusional, esta imagen sencillamente para que nos ubiquemos donde estamos. Muchos de nosotros estamos en la parte de la donación, preparación de componentes, y otros estamos en el centro de transfusión o en el servicio de transfusión. Todos estamos sujetos a la hemovigilancia, registro, formulario, notificación y por supuesto todo está dentro de un marco legal, dentro de las normas ISO, dentro de las buenas prácticas de manufactura y de diferentes estándares, ya que nosotros hacemos diariamente, solo tenemos diariamente en nuestros servicios. Desde el punto de vista de la historia hay algunas notas simpáticas. Por ejemplo, que en 1665 Richard Lowe, médico inglés, transfundió sangre de perro a perro. ¿Ya? En 1667
Lower y Emmett King en Inglaterra transfundieron sangre de cordero a humano, que es la figura que tenemos acá en esta que les estoy mostrando. En ese mismo año, en 1667, el 15 de junio, Jean-Baptiste Denis, matemático francés, realiza la primera transfusión de sangre a humanos documentada y utilizó sangre de perro, como lo vemos en esta otra imagen, ¿sí? Pero también tuvo un evento catastrófico, y yo digo que totalmente opuesto a la transfusión, la descripción de la primera reacción hemolítica transfusional. Y lo describe con tal detalle como hoy en día se genera precisamente este fenómeno. En 1818, James Blundell es un obstetra británico que realiza la primera transfusión exitosa de sangre humana a un paciente para el tratamiento de la hemorragia postparto, y como lo vemos en la imagen, era un vena a vena. Por muchos años se utilizó precisamente este sistema de vena a vena, incluso en la Primera Guerra Mundial. Hacia el año 1900, Carl Steiner, médico austriaco, descubre los primeros 3 grupos sanguíneos humanos A, B y C. Posteriormente se cambió a O por una palabra en alemán que empieza por O, que quiere decir sin A y sin B. Y AB se descubrió por 2 condiscípulos de él hacia 1902, Starling y de Castello. En 1907, Ludwig Eckstein habló de la necesidad de realizar pruebas sanguíneas cruzadas y así evitar las reacciones transfusionales. Y en 1908, Ottenberg fue el primero en aplicar el descubrimiento de la Steiner de los grupos sanguíneos en la práctica transfusional, al comprobar como prueba previa a la transfusión si el suero receptor causaba lisis y o aglutinación de los hematíes del donante. Realizó la primera transfusión de sangre exitosa en el hospital de Monte Sinaí, en la ciudad de Nueva York. Entonces, por lo tanto, ya hemos hecho un recorrido desde el principio de las primeras transfusiones hasta ya hacia el año 1912, en la cual Roger Lee demostró que se pueden administrar sangre O a una persona con cualquier tipo de sangre, y a eso se le denominó en ese momento donante universal, y le seguimos denominando, y que una persona con sangre AB puede recibir sangre de cualquier grupo sanguíneo receptor universal. La determinación del grupo sanguíneo AB es crucial para la seguridad de la transfusión de sangre. Es una revisión que existe en la revista Immunohematology del año es un órgano de difusión de la Cruz Roja Americana, en el año 2004, donde hacen una revisión total del sistema ABO y determinan que el ABO es la columna vertebral dentro de la transfusión sanguínea. Que no se escucha, dice ella. Hay 2 postulados, ¿bien? Está diciendo que no se escucha. ¿Bien? Hay un postulado y una ley de la Steiner. El postulado de la Steiner, que había 2 antígenos A y B y 2 anticuerpos contra esos antígenos, anti-A y anti-B. Y esto marca todo lo que hacemos en inmunohematología. ¿Y cuál es la razón? Nosotros sí podemos tener convivencia de antígenos con los mismos anticuerpos, pero ya no es un fenómeno normal, es un fenómeno patológico y corresponde a fenómenos autoinmunes. Por lo tanto, este postulado de la Steiner, posteriormente, la ley de la Steiner, los antígenos y anticuerpos correspondientes no pueden fisiológicamente coexistir en el individuo, se traduce en la ley, en el principio de la inmunohematología. Yo genero anticuerpos o sensibilización contra el antígeno que no posee. Y ese es el principio de toda la parte de la sensibilización antígeno-anticuerpo en inmunohematología. ¿Ok? En el marco legal, ¿sí? Sí están escuchando bien, porque hay algunos mensajes que me están diciendo que no. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. El que dentro del marco legal, esta es una imagen, me perdonan la calidad de la imagen, pero es sacado del diario oficial del 22 de julio de 1996, donde está la resolución 00901. Me he puesto a revisar más bien, y eso les aconsejo, bajen mejor este PDF, porque es el original.
El otro que tenemos en otras páginas, como la del instituto, es una copia y muchas veces se han obviado ciertos aspectos que están en la norma. Miremos rápidamente qué habla en el numeral 717 de selección de sangre y componente para transfusión. Dice que los receptores de sangre total deberán recibir unidades ABO específicas. Acordémonos que esta norma es del año 1996, donde todavía nosotros transfundíamos sangre total. En el caso de receptores de glóbulos rojos, podrán recibir unidades ABO compatibles. Los receptores RH negativos deberán recibir sangre total o glóbulos rojos RH negativos, excepto en situaciones de extrema urgencia. Receptores RH positivos podrán recibir unidades tanto RH positivos como unidades RH negativas. Aquí viene otra bien importante, colegas, que está relacionado con la transfusión, no solamente isogrupo, sino isofenotipo. Cuando en el suero del receptor se detectan anticuerpos con significancia clínica, las unidades de sangre total o de glóbulos rojos que se utilicen para la transfusión no deberá expresar el antígeno correspondiente y la prueba cruzada debe ser compatible, excepto en circunstancias de urgencia donde el médico tratante autorice de forma escrita el despacho de unidades incompatibles, como sucede en la unidad menos incompatible, estimados colegas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto lo cumplen muy pocos servicios de transfusión, muy pocos bancos de sangre en las cuales, que son a los que remitimos para que nos consigan la sangre fenotipo negativo o lo que llamamos sangre fenotipada, ¿ya? Desde el punto de vista de poder cobrar ese tipo de procedimientos está en el código CUPS y por lo tanto se pueden cobrar dentro de la resolución que salió en diciembre del año pasado. El plasma fresco congelado deberá ser ABO compatible con los glóbulos rojos del receptor, especialmente cuando este componente es administrado en neonatos. La realización de la prueba cruzada para despachar unidades de plasma o crioprecipitados no son requeridas en el caso de los componentes plasmáticos. La razón es muy sencilla, porque nuestros bancos de sangre están obligados a hacer rastreo de anticuerpos a los donantes. Entonces, por eso no es necesario hacer la prueba cruzada menor en nuestros servicios. El plasma de las unidades de plaquetas se recomienda que sea ABO compatible con los glóbulos rojos del receptor, especialmente cuando se trate igualmente de neonatos, y vamos a ver que sobre todo menores de 1 año. Los glóbulos rojos presentes en los concentrados de granulocitos deberán ser compatibles con el plasma del receptor. Aún pues no tenemos regularmente este procedimiento estandarizado en nuestro país. ¿Que se hace necesario? Sí. Miren esta imagen, colegas, que está relacionada con precisamente para transfusión, selección de sangre para transfusión según el sistema ABO. Y en la cual estamos ahorita empecinados en quitar el estudio de los subgrupos. ¿Bien? Y precisamente acá, A2 con anti-A1 activo a 37 horas. La primera alternativa es A2, la segunda alternativa es O. En el caso del A2B con anti-A1 activo a 37 grados, la primera alternativa es A2B, la segunda es A2 o B y por último es O. Y muchas veces de una, nosotros nos vamos a la segunda o tercera alternativa sin muchas veces tratar de abordar. Conozco, he recorrido el país casi que en su totalidad, ¿ya? De pronto el único sitio donde me hace falta ir es al Amazonas, pero ahorita no voy a ir por allá. Ya esa vaina ya está muy caliente con esto de la pandemia, pues, ¿ya? Y además, qué pena con nuestros compañeros brasileños, pero allá la cosa está muy delicada. Bueno, el detalle es que he encontrado instituciones donde solo transfunden O, como si no tuvieran nunca pacientes A o B o AB, y solo exigen al banco O. Y entonces, ¿qué está pasando? Los bancos de sangre se están quedando sin sangre O, ¿ya? Y están incinerando por cantidades alarmantes sangre A, B y AB.
AB toda la vida se ha incinerado. Desafortunadamente es el de menor incidencia, pero muchas veces cuando uno necesita la sangre AB no está o la sangre se va a vencer, entonces le toca a uno recurrir a otro alternativo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos una primera invitación precisamente a tener en cuenta esta primera alternativa de transfusión isogrupo. En esta guía rápida para decisiones en medicina transfusional, publicada en el año 2010 y realizada por el doctor Oscar Peñuela y el doctor Mauricio Beltrán, que en ese momento era el jefe de la coordinación de la Red Nacional de Bancos de Sangre, también nos invita a que como primera opción utilicemos el isogrupo. ¿Ok? Pero miren, esto que me encontré es un comunicado del 3 de junio del 2020, recomendaciones para el uso de hemocomponentes en situación de escasez por el COVID-19, elaborado por el doctor Michel García y obviamente aprobado por la doctora María Isabel Bermúdez. Créame que esto ni siquiera debía ser en situación de escasez por COVID. Esto debiéramos de tenerlo en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque no somos un país autosuficiente en la cantidad de hemocomponentes que tenemos, ¿ya? Y muchas veces los bancos de sangre no dan abasto en proveer la sangre que se necesita en sus diferentes usuarios. Considere transfundir isogrupo salvo en urgencias vitales. Considere la posibilidad de recomendar el uso de glóbulos rojos O de negativo solamente para mujeres en edad fértil, población pediátrica, pacientes con anticuerpos anti-D o pacientes con probabilidad de ser politransfundidos. Considere el uso de plasma grupo A para transfusiones masivas. Y eso ha generado todo un andamiaje de preguntas. Considere el uso de plasma de grupo A para transfusiones masivas. Hacia el final voy a abordarles un poquito sobre esa opción, que ya en diferentes charlas yo ya la venía mencionando, y aquí con la amabilidad del doctor Mitchell la ha colocado. Considere tomar medidas para cambiar glóbulos rojos de grupo a transfusiones de glóbulos rojos de tipo específico en protocolos de transfusión masiva. Hacia el final les voy a mostrar, hombre, lo ideal es tener un protocolo estricto de extrema urgencia o de transfusión masiva en el cual o el paciente está previamente ya hemoclasificado o tomar una muestra y poder en esos casos de todas maneras transfundir isogrupo. Es mucho más seguro. Lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Cuál es el punto? Que muchas veces no da tiempo. Y eso es muy cierto. Yo tuve la oportunidad de estar precisamente en un servicio de extrema urgencia en el Hospital Militar Central cuando llegaban nuestros soldaditos en aquella guerra con las guerrillas, ya en la cual esos soldaditos llegaban vueltos ladas, al igual que en la base militar de Apiay, donde hay un hospital también, y yo lo llamo hospital de guerra. Considere desarrollar estrategias para situaciones con recursos limitados, desarrolle planes de contingencia para la posible escasez de sangre, como la que estamos viviendo. Considere hacer la prueba cruzada de la unidad de glóbulos rojos para más de un paciente. Eso me pasó cuando trabajaba en el Hospital Simón Bolívar. Me quedaban 3 unidades y las 3 unidades estaban igualmente cruzadas para 3 pacientes. Así que el que primero se arrodilla se confiesa. Y después de ahí para adelante, a empezar uno a buscar en el turno de la noche qué colega le podría uno hacer un canje, una ayudita. No, eso era un rocho. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir con esto, colega? Yo he estado tanto en el banco de sangre como tal y he estado en el servicio de transfusión. Así que tengo la doble característica, afortunadamente, de los dos servicios. ¿Ya? Considere el uso de Cell-Cyber o salvado de sangre autóloga perioperatoria. Muy pocos centros lo tienen realmente. Considere la posibilidad de reducir los gatillos o titers para las transfusiones de plaquetas, o sea,
la concentración mínima si el paciente está estable, menos de 10.000 plaquetas en paciente estable, y mayor de 50.000, menor de 50.000 plaquetas en pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardiovascular o neurocirugía. Y glóbulos rojos, obviamente la hemoglobina 7 a 8, que sigue siendo el valor crítico para transfundir, obviamente, con la valoración clínica. Porque hay muchos pacientes, y nosotros los hemos tenido, nosotros lo conocemos, pacientes sobre todo con anemias hemolíticas crónicas, ya en los cuales nos llegan con hemoglobinas de 5 o menos y son estables, y muchas veces lo ideal es no transfundirlos. Entonces depende ahí, pero obviamente que existe un estándar. Ok. Mira, nuestro primer caso para mostrarles sobre anticuerpo anti-A1 no tan insignificante, que causa de reacción transfusional hemolítica severa, no es de 1900, es del 2018, ¿ya? En el cual fue reportado. Los anticuerpos anti-A1 encontrados en pacientes A2 y A2B se unen a las células A1 en la mayoría de los casos. El anti-A1 no tiene importancia clínica, eso lo dicen todos los especialistas y todos los expertos a los que se les ha consultado. Reacciona muy por debajo de la temperatura corporal y es simplemente una molestia de laboratorio que causa discrepancia ABO. Pero, ahí está el pero, estimados colegas, cuando el anti-A1 está activo a temperatura corporal, aunque es raro, puede ocurrir una destrucción extensa de las células A1 in vivo y se ha documentado. Y ese es el caso que les traigo hoy en día. Aquí formamos un caso de una reacción de transfusión hemolítica severa de un paciente A2 después de la transfusión de glóbulos rojos A1. ¿Qué pasó? La transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos A1 dio como resultado una caída de la hemoglobina de 9,4 a 6,4 en 48 horas. De una, les pregunto para que ustedes se contesten, ¿ya? Reacción transfusional aguda o tardía. Pienso que está dentro de las tardías porque es después de 24 horas, ¿ya? Pero pudo iniciarse de forma aguda, ¿ya? Sin células A1 supervivientes identificables, es decir, un anticuerpo destruyó todas las células transfundidas, y bueno, 3 unidades, lo que sugiere la destrucción completa de las células transfundidas. La muestra posterior a la transfusión mostró ictericia marcada, discrepancia AB en la tipificación inversa y una prueba de anticuerpos negativa, o sea, de rastreo de anticuerpos da negativo. El paciente recibió con éxito 2 unidades de glóbulos rojos del grupo O con un aumento esperado de la hemoglobina sostenido. ¿Ya? Conclusión para este caso. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué no se detectó en la prueba cruzada? ¿Por qué dieron compatible? Si era una 2, que posiblemente tiene anti-A1, ¿ya? ¿Por qué no se detectó en la prueba cruzada? Muy probablemente porque tenía un bajo título, muy probablemente porque estaba en un fenómeno anamnésico en la cual apenas estaba haciendo anticuerpos por una transfusión anterior, y esos casos los hemos tenido en nuestro país. Personalmente los he estudiado. ¿Ok? Conclusión, aproximadamente el 80% de las personas en los Estados Unidos con grupo sanguíneo A expresan A1. Es más o menos lo mismo que los caucásicos en los cuales nos meten a nosotros. El anti-A1 ocurre entre un 1 y un 8% de individuos A2 y un 22 y 35% de individuos A2B, o sea que más nos generan anti-A1 los A2B. Los pacientes A2 con un anti-A1 reactivo a 37 grados deben transfundirse solo con glóbulos rojos del grupo A2, o si es urgente y no tengo A2, preferiblemente transfundir con A. ¿Ok? Los pacientes con A2B deben recibir los glóbulos rojos del grupo A2B, A2 y B en ese mismo orden de idea si yo hago estudios de su grupo. Pero si yo no tengo cómo hacer en un paciente AB el estudio del subgrupo y no tengo AB,
o incluso ni siquiera tengo tipificado el AP, ya vimos que los que más se sensibilizan son los A2B, ¿ya? De un 22 a un 35%, pues no puedo hacerlo ni con A1, ni con A2B, ni con A2, debo hacerlo con B, si yo no tengo el subgrupo de ese AB. Está expuesto en la literatura de pacientes que producen reacciones transfusionales, y en alguna oportunidad les mencioné un caso que tuve acá de un pelado de 18 años con A2B, que le transfundieron 2 unidades AB, ya el paciente presenta a los 3 o 4 días una ictericia marcada en todo el cuerpo, era de una institución militar, así que el papá, que ocupaba un alto rango, quería matar y comer del muerto, ya echar a toda la gente del servicio de transfusión porque su hijo, según el médico, le habían zampado una hepatitis. No era tal hepatitis, ¿ya? Además, el médico pues también obrando un poquito a la ligera, porque una hepatitis por mayor cantidad de antígenos que tenga, mínimo son 15 días en una respuesta. Esta respuesta fue menos 4 días. ¿Cuál es el punto ahí? Era un paciente A2B que tenía de forma anamnésica un anti-A1 por una transfusión anterior de ese pelado de 18 años. Así que eso sucedió en una de nuestras clínicas acá. Volvemos a la que esta es la misma que les mostré anteriormente, pero este es el PDF que está colgado, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud, que es fiel copia de lo que les mostré del periódico oficial. Ok, conclusión. No es una práctica actual realizar prueba de elusión para probar células A o B, aunque se podría considerar agregar a los métodos de prueba de rutina. O sea que cuando yo tengo un CUMS directo positivo en una reacción transfusional, ¿ya? En primer lugar, cuando yo estudio una reacción transfusional hemolítica, lo primero que debo hacer es un CUMS directo. Si ese CUMS directo está positivo, lo ideal es hacer una elusión, ya sea por calor o por medios químicos. Está el código CUPS para cualquiera de las dos pruebas. Se puede cobrar, se puede hacer, ¿ya? Ese cobro o recobro, como lo quieran llamar, ¿okay? Por lo tanto, eso se puede hacer y les voy a presentar un caso seguidamente. Nuestro caso destaca que anti-A1 puede causar anemia hemolítica severa. Esto tiene implicaciones importantes para los trasplantes, porque si bien se ha informado de un trasplante renal exitoso a través de la barrera del grupo sanguíneo A1-A2, en el contexto de las isoaglutininas, anti-A1 de bajo título. Entonces, cuando hay bajos títulos, listo, va para esa. Pero entonces nos toca hacer, ¿ya? Titulación de isoaglutininas. Un monitoreo más agresivo del título anti-A1 puede estar justificado junto con laboratorios de hemólisis para evaluar la posibilidad de hemólisis clínicamente significativa. Para concluir esta primera parte, esta diapositiva que encontré precisamente en este investigador, Terry Corla, en la cual nos dice, me perdona que está en inglés, pero vale la acotación porque quise tal cual como la encontré. 1 a 8% de los A2 y un 22 a un 35% de los A2B pueden tener anti-A1 de una manera natural o regular. Causan discrepancia ABO en el grupo inverso, ¿ya? Pero cuando yo tengo una prueba cruzada con donantes A1 y es incompatible, es de significancia clínica porque es reactivo a 37 grados en fase CUMS. La significancia clínica está en la habilidad de causar destrucción de las células rojas del donante o reacción del feto, reacción hemolítica del feto y del recién nacido. Y de eso, en nuestra red de Bogotá, donde trabajaba en el hemocentro, tuvimos un caso en la cual de una madre A2 con bebé A1, aunque en la literatura encontramos que los bebés A1, muchos no expresan muy bien ese antígeno por cuestión de inmadurez eritrocitaria, la gran mayoría sí lo expresan bien. Ok,
El esquema para el estudio A1 y A2 no es el tema nuestro en este momento, pero quiero mostrarlo a ustedes. Sencillamente es por las lectinas que siempre están de hace más de 60 años, ¿ya? En este protocolo anti-A1, WHT flores, anti-H europeos. Hoy tenemos la gran ventaja de que este anti-H ya no estamos utilizando de lectina, sino un anticuerpo monoclonal. Lo estamos utilizando aquí en nuestro banco de sangre de Hemolyte, tanto acá como en Cali, ¿ya? Y estamos utilizando ese anti-H que es más seguro porque es una verdadera reacción antígeno-anticuerpo. Y este es el protocolo de validación que yo siempre he recomendado, que lo encontré en un artículo hace mucho tiempo, por eso no tengo aquí la referencia, qué pena con ustedes, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo anti-A1 positivo y anti-H negativo, pues es un fenotipo A1. Cuando tengo anti-A1 negativo y anti-H dos cruces, ya es un A2. Cuando tengo de 2 a 3 cruces y la misma proporción en anti-H, o sea, ambos son débiles, anti-A1 y anti-H son débiles, es un A intermedio. Y la pregunta del millón está en todas las tablas de subgrupos. La pregunta del millón es que si yo tengo un A intermedio, sea donante o paciente, ¿cuál es la característica desde el punto de vista transfusional? El comportamiento es que es un A1 débil. Entonces el comportamiento de un A-in es un A1 débil. Muchas veces nos confundimos porque el H da positivo y entonces decimos que es un A2 y ahí es donde generamos confusión. ¿Ok? Pero el A-in es un A1 débil. Ok. El anti-A1 negativo y anti-H negativo es un A2, o en el caso de los estudios de los A2B, da ambos parámetros dan negativos. ¿Por qué un A2 nos puede dar negativo? No expresa sustancia H, porque puede tener más de 500.000 sitios, más de 800.000 sitios antigénicos que perfectamente no me deja expresar, pero es un A2 porque la lectina A1 da negativo. Entonces, por lo tanto, quienes hemos estudiado muchas veces donantes encontramos precisamente este fenómeno, anti-A1 y utilizamos. Mi recomendación es que se hagan los dos. Como me decía una colega, es que el anti-H es como el control de calidad del anti-A1. Ya me encantó esa apreciación. Lo dejo a consideración de ustedes. Observaciones del caso que acabamos de ver de la reacción hemolítica, transfusional hemolítica. Se justifica transfundir pacientes A2 y A2B con glóbulos rojos A o A1 indiscriminadamente. Ahí viene una de las primeras preguntas. Se justifica transfundir pacientes A2 y A2B con glóbulos rojos A o A1 indiscriminadamente. Entonces algunos decimos sí, porque los casos de reacción transfusional hemolítica son raros y de poca importancia clínica. ¿Bien? Generalmente son anticuerpos fríos que solo causan discrepancia. ¿Sí? Más, sin embargo, otro grupo dice, no, por seguridad transfusional, y yo estoy dentro de ese grupo. Por seguridad transfusional, paciente politransfundido, riesgos de reacción transfusional hemolítica severa en algunos casos puede ser fatal, como el caso que acabamos de mirar. ¿Para qué esperar que un paciente A2 o A2B se sensibilice para transfundir su isogrupo o grupo O? Es más seguro tener tanto donantes, ya, A2 o A2B, y para nuestros pacientes A2 y A2B, desde mi punto de vista. Obviamente, hay una serie de estudios de costo-beneficio, de la incidencia de los casos en pacientes. Y por lo tanto, pues por eso existe la discusión de hoy en día y por eso les he mostrado ese caso. Ok. Bueno, continuamos. Caso clínico asociado a hemolicina. Ahora, dejemos la parte de los antígenos y pasémonos a la parte de anticuerpos. El donante universal peligroso, que es otro tema que he venido y algunos de ustedes ya me han escuchado algunas charlas relacionadas con esto, ¿ya? Y es que en el año 2016, en Brasil, en la revista de Hematología y Hemoterapia,
publicaron un estudio en la cual hablaban precisamente de donante universal peligroso. Ellos que hicieron, en la práctica clínica, en términos peligrosos, revela el potencial hemolítico de títulos elevados de hemaglutininas, santidad y actividad presente en el plasma de los donantes del grupo sanguíneo O. Ojo, ya tenemos una característica. Está relacionado con, sobre todo, con grupo sanguíneo O. 4 titulaciones se realizaron para cada muestra. Se seleccionaron donantes del grupo sanguíneo O, más o menos 400 al azar, ¿ya? Y se estudió anti-A y anti-B IgM con un punto de corte de 1 en 128, anti-A y anti-B IgG con un punto de corte 1 en 256. Les quiero mencionar que nosotros en este momento, esta técnica de poder medir anti-A IgM, anti-B IgM, anti-A IgG y anti-B IgG, la tenemos en nuestro medio. Y existe el código CUS para titulaciones de hemolicinas, así que lo podemos realizar, estos estudios, y poderlos cobrar en un momento dado. Ok, el estudio, 30.5% de los donantes en este estudio, esos 400 fueron donantes peligrosos porque estaban por encima de los puntos de corte. Cuando los títulos de hemaglutinina anti-A o anti-B fueron mayor o igual a 128, los donantes se consideraron del grupo universal peligroso. Ellos llegaron a esa conclusión. Además, en conclusión, los concentrados de plaquetas de donantes universales peligrosos, en particular los obtenidos por aféresis, deben ser identificados y, cuando sea posible, transfundidos al receptor isogrupo para evitar la aparición de reacciones transfusionales. Y ustedes me dirán, ¿cuál reacción transfusional? Pues para eso les traigo este caso, que se convirtió precisamente en un póster que fue presentado el año pasado en el Congreso de Pediatría, yo solamente participé en el estudio de la muestra, pero quienes realizaron toda la documentación y todo eso caso, pues fueron los hemato-oncólogos, el grupo de hemato-oncología del Hospital Militar Central. Ok. En la introducción del póster dice: las transfusiones de hemocomponente son terapia de apoyo en el paciente con cáncer. La reacción asociada a la transfusión tiene una incidencia de 660 en 100.000 casos. En Estados Unidos, del 10 al 40% de las transfusiones de plaquetas son reportadas como AB incompatibles. Es decir, no son isogrupo, entre un 10 y un 40%. ¿Ok? En nuestro caso clínico, una paciente de 3 años, A positivo, con sarcoma histiocítico, con múltiples transfusiones previas, quien ingresa en nadir de quimioterapia con petequias y trombopenia severa. Se indicó transfusión de plaquetas con disponibilidad de componente estándar O positivo. Y entonces se envía a la unidad O positivo para esta pacientica de 3 años. Presenta a las 24 horas ictericia, anemia severa. Comprobó reacción transfusional hemolítica por descenso de la hemoglobina a 4 gramos decilitros. Al final les muestro cuál fue la evolución de esta pacientica con el fenómeno con el control de hematocrito y hemoglobina. Y además aumento de la bilirrubina indirecta, o sea, destrucción, anemia severa. ¿Sí? Discúlpame que me devuelva un minutico, porque cuando a mí me enviaron las muestras de esto, me la enviaron más que todo para hacer en ese momento yo me encontraba validando las pruebas plaquetarias, y la hemato-oncóloga que me abordó me dijo que quería de pronto estudiar porque tenía trombopenia y la reacción hemolítica estaba asociada precisamente a la transfusión de plaquetas. Entonces ella tenía la idea de que de pronto su paciente estaba relacionado con un anticuerpo antiplaquetario que también afectaba los glóbulos rojos, ¿ya? Por ejemplo, de tipo HLA. En fin, entonces, el detalle es que o de otros grupos sanguíneos que también se expresan tanto en las plaquetas como en los glóbulos rojos. Ok, bueno, el detalle es que cuando me llegan las muestras, realizo, ella antes de enviarme las muestras me dice que
tenía un cum directo positivo. Nosotros realizamos un cum directo fraccionado, ya les muestro la imagen, y nos dio positivo para IgG y C3D. Cuando yo le comenté que tenía un C3D positivo, ahí mismo el grupo de hematólogos empezó un tratamiento con corticoides, porque para ellos esto es IgG positivo y C3D positivo, es ya un fenómeno hemolítico activo. Realizamos prueba de elución y se demostró una hemolicina anti-A tipo IgG. Título de IgG en el plasma del donante, en ese caso. 256 porque lo tenían en el banco, era un banco autoproveedor, y por lo tanto se pudo utilizar la muestra que se tenía de retención. Se indicó transfundir componentes isogrupo, isofenotipo, fraccionados. El paso de los glóbulos rojos y terapia con esteroide e inmunoglobulina, que fue una de las otras indicaciones. Esto fue lo que se hizo desde el punto de vista inmunomatológico, muestras recibidas el 1 de agosto del 2018, grupo sanguíneo A1-RHD positivo, Ryan-Coombs más control autólogo negativo, el autocontrol positivo. ¿Por qué? Porque el cum directo está positivo. Y el cum directo positivo, cuando hicimos el cum directo fraccionado, efectivamente está el poliespecífico 2 cruces, IgG 1 cruz y C3D 2 cruces para IgM e IgA está negativo. Cuando hicimos la elución, y lo hicimos por un medio químico utilizando uno de los kits que existen en el mercado, que lo que hace es despegar lo que está en el glóbulo rojo y posteriormente estudiar lo que queda en el sobrenadante, que se llama eluado. Cuando sometimos el eluado al rastreo, no es contra ningún anticuerpo, contra antígeno eritrocitario. Cuando lo hicimos con una inversa, pero ojo, esta no es la inversa del paciente, es la inversa del eluado, pudimos demostrar que lo que quitamos del glóbulo rojo fueron células A1. Por lo tanto, ahí ya solucionamos el caso. El problema de la paciente ya estaba relacionado con que en la transfusión estándar de plaquetas del grupo O iba un alto título, porque 1 en 256 que se logró demostrar de anti-A, y eso afectó al receptor, ya que era A1, y produjo descenso de la hemoglobina. Conclusiones para este caso, muy rápidamente, para no demorarlos tanto a ustedes. La reacción hemolítica transfusional en 2 ocasiones, porque la paciente había ingresado 3 meses anteriormente y había sido transfundida y había presentado el mismo fenómeno, solo que en ese momento no se estudió. Pero la reacción hemolítica transfusional en 2 ocasiones está asociada a la transmisión pasiva de hemolicinas anti-A del grupo O. La paciente fue transfundida con plaquetas del grupo O. No se evidenció IgM en los glóbulos rojos con un directo positivo, porque lo más probable es que fueron los responsables ¿de qué? Del proceso hemolítico intravascular. Obviamente, si se pasaron IgMs, como lo vemos en esta imagen, una molécula de IgM puede incluso atacar aquí 2 glóbulos rojos, fijarme el complemento y los 2 glóbulos rojos, chao pescado. Por eso es que la hemólisis transfusional aguda por incompatibilidad BO es muy agresiva y puede causar fatalidad. Recomendación: transfusión de glóbulos rojos, plaquetas de isogrupo, los títulos de actividad en las 2 unidades, tanto en la que se hizo 3 meses antes como la que se hizo en agosto, en julio, a finales de julio, ya era 1 en 256. ¿Qué hace la IgM en esta otra imagen? Pues fija el complemento y finalmente prepara el sistema de ataque de C1 a C9, que abre un poro en el glóbulo rojo y hace que explote. Esto precisamente es la imagen, colegas, que les quería mostrar de la evolución del hematocrito de la hemoglobina, y el punto crítico fue el 31, que bajó a 4,9 ya de hemoglobina en 14,7. Cuando ya se reinició la transfusión isogrupo, ya tanto de glóbulos rojos como de plaquetas, mira que la evolución empezó a subir, ya 8.8, 26, 9.4, 27, 8. O los demás parámetros los dejo para los expertos, porque no soy experto
¿En qué? En estos parámetros de hematología. Ok. Discusión. Los reportes de reacciones hemolíticas después de la transfusión de hemocomponente por donante universal son encontrados en la literatura. Títulos de anti-A o anti-B, IgM mayor o igual a 128 y IgG mayor o igual a 256 del donante se consideran peligrosos. El donante de nuestra paciente, los títulos eran en 256 de IgG. Los hemocomponentes recibidos de donante universal deben ser titulados, esto fue conclusión del grupo de médicos. Los hemocomponentes recibidos de donante universal deben ser titulados aún en situación de urgencia, porque pueden ser peligrosos. Se recomienda usar componentes isogrupo o isofenotipo. Y yo dije, uy, eso es música para mis oídos, que lo diga un médico, venga, ¿ya? Isogrupo y isofenotipo, ¿ya? Me encantó esa parte. Transfusión de plaquetas. Transfusión y isogrupo, mito o realidad, así se llama nuestra charla. Bueno, ¿dónde está el mito y dónde está la realidad? Transfusión de plaquetas de plasma de grupo O. ¿Se puede transfundir a cualquier receptor? La mayoría va a decir, sí, lo hacemos todos los días y nunca pasa nada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no es frecuente la RAD hemolítica por anticuerpos del grupo O a receptores A y o B? ¿Sí? Ahí está la pregunta del millón. ¿Ya? ¿Por qué no es frecuente? La respuesta puede estar en esta imagen. Que los antígenos ABO se expresan tanto en los hematíes y se expresan en el plasma, ¿ya? En forma de glucolípidos, esto del plasma, de forma soluble en el plasma. Por lo tanto, si yo soy del grupo A, tengo suficiente cantidad de antígenos A en el plasma que las enzimas, las transferasas, me van a pegar al glóbulo rojo. Y esos son solubles, ¿ya? Esos antígenos. ¿Ok? Y es más, preparando esta charla, revisé un artículo en el cual me decía que las personas que son secretoras tienen mayor cantidad de estos antígenos solubles en el plasma, y no solamente en el plasma, sino en secreciones. Entonces lo que sucede es un proceso de neutralización cuando yo transfundo un grupo O en una transfusión convencional, ¿ya? De anticuerpos transfundidos pasivamente es anti-A y o anti-B, se unen a antígenos solubles A y B en el plasma del receptor. Entonces es el caso del O que le transfundo al A o del B. Entonces lo que hay es un fenómeno de neutralización y por eso, bendito sea mi Dios, no tenemos tantos chicharrones. O si no, estaríamos bien complicados. ¿Ok? ¿En cuáles receptores se hace necesario la transfusión de isogrupo? Y eso está en la literatura, incluso está en la norma técnica, lo acabamos de ver al principio. Menores de 1 año, neonatos. Receptores con alto grado de desnutrición. Paciente hemato-oncológico, sobre todo menores. ¿Ya? Y en adulto mayor. Aunque esto de adulto mayor, yo voy que me las pelo para allá. ¿Ya? Para ese adulto mayor. ¿Ya? Ok, bueno, pero entonces ustedes me dirán, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos que transfundir un paciente con incompatibilidad ABO? Que lo mandatorio e incluso el protocolo que tenemos de transfusión de glóbulos rojos o en menores en recién nacidos, menores de 1 mes y prematuros, y sobre todo O negativo, ¿ya? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que encontramos en la literatura? Que para esos pacientes se debiera, ¿ya?, establecer qué tipo de cantidad de hemolicinas tienen esos donantes o esa sangre que se le va a transfundir, y hay algunos pediatras que ya han acuñado ese protocolo y solicitan ya glóbulos rojos con títulos bajos de estas hemolicinas. Ok, bueno, sigamos. La reacción transfusional, vean este otro caso, qué pena con ustedes, colegas. Reacción de transfusión hemolítica aguda en receptor del grupo B, asociado con aféresis de donante de plaquetas del grupo A.
tampoco es de la década de 1900, vean, del 2018, junio del 2018. La reacción transfusional hemolítica aguda es un evento adverso potencial conocido pero poco frecuente relacionado con la transfusión de plaquetas. Y de pronto, por eso nos fresqueamos. No, hombre, eso no es frecuente, eso no es necesario hacerlo. Pero cuando tenemos el chicharrón, ya es que empezamos a correr. La mayoría de casos reportados de transfusión hemolítica relacionados con plaquetas han resultado de la transfusión de plaquetas del donante del grupo O al receptor grupo A, como lo acabamos de ver. Actualmente no existe ningún requisito de compatibilidad VO para transfusión de unidades de plaquetas en los Estados Unidos, más sin embargo, sí están estudiando una especie de protocolo de seguridad, ya sea con titulación o más que todo con titulación previa o la transfusión isogrupo. ¿Por qué? Porque los reportes ante la FDA han aumentado este tipo de casos. Mujer de 53 años de edad, grupo sanguíneo B, RHD positivo con antecedentes de estado de adenocarcinoma metastásico. Fíjate que los dos pacienticos que hemos presentado están relacionados con hemato-oncología. Después de tratamiento de quimioterapia, se presenta en urgencias con dolor abdominal, vómito y fiebre. Fue admitida por una posible obstrucción del intestino delgado y sepsis. Conteo de plaquetas súper normal, 186.000. Conteo de glóbulos rojos, sí, un poquito bajitos, pues obviamente el estado séptico. Y me imagino que lo que le están aplicando hace que los glóbulos rojos estén bajitos, 2.700. Nivel de hemoglobina 15.9, está bien, no problema. Hematocrito 46.6%. Paciente presenta disminución de plaquetas alcanzando un nivel crítico de 10.000 células por milímetro cúbico una semana después de la admisión. Se le transfunde unidad de plaquetas de aféresis de donante del grupo ARH positivo. La paciente es B positivo. La unidad de plaquetas transfundida del día 5 de almacenamiento. Hijo de madre, si va a vencer. y preciso, esa es la que necesitamos transfundir. ¿Ya? Pues no le fue tan bien a la paciente. Aproximadamente 10 minutos después de la transfusión, comenzó el paciente, comenzó a quejarse de dolor severo en la parte baja de la espalda, agudo y punzante. No se encontraron otros signos y síntomas, incluso sin fiebre ni cambio en la presión arterial. La paciente recibió el 50% de la aféresis, 135 mililitros de una plaqueta aféresis de 270 mililitros. Se notifica reacción post-transfusión al equipo de atención primaria. Hemólisis visible, con un directo positivo en base de C3b y C3d con positivo IgG. El IgG negativo, o sea que solamente estaba el complemento. La muestra de sangre previa a la transfusión no mostró hemólisis y el TAT fue negativo. Los resultados del estudio fueron consistentes con una reacción transfusional hemolítica aguda relacionada con una unidad de plaqueta de aféresis de un donante del grupo A, RH positivo, con un receptor B positivo, RH. El anticuerpo anti-B de la unidad de plaqueta fueron titulados y se encontró que eran título alto, 1 en 512, e incluso el artículo nos muestra la imagen tanto a temperatura ambiente de la titulación en tubo como a 37 grados. O sea que a temperatura ambiente estamos buscando IgMs y a 37 grados estamos buscando IgG. En algunos protocolos para eliminar las IgGs, las IgMs, ya en el caso de las IgG, pues se utiliza ditiotraitol. ¿Para qué? Para eliminar esas inmunoglobulinas. ¿Ok? La hemoglobina 14 antes de la transfusión fue de 8 o 9 gramos de decilitro. ¿Sí? La hemoglobina 1 hora 15 minutos después de la transfusión 7,4. Colegas, mire, aquí también nos está dando un parámetro de en qué momento hacer el control. Para mí es mucho más seguro porque me lo han preguntado múltiples veces.
¿cuál sería el control más seguro después de la transfusión de plaquetas? ¿Ya? ¿En qué? Si es muy urgente, pues a la hora, ¿sí? Pero es mucho más seguro a las 6 horas, ¿ok? Para poder dilucidar estos fenómenos. Pero mira que aquí a la hora 15 minutos ya tenemos una disminución precisamente de la transfusión de la hemoglobina. Las plaquetas fueron donadas por un hombre de 18 años y fue parte de una donación de una unidad de plaqueta doble. La plaqueta compañera alícuota fue transmitida a otra institución para un receptor compatible con un grupo sin informes adversos del evento. Se descartó contaminación bacteriana en los 5 días. Acordémonos que existe un protocolo en el cual si yo a los 5 días le hago un cultivo y ese cultivo me arroja resultado negativo, puedo utilizar esas plaquetas, si son por aféresis, hasta 7 días. Ok, no lo tenemos todavía avalado en nuestro protocolo. Actualmente no hay una práctica estándar para realizar títulos en plasma emergente del grupo A o para fuera del grupo producto de plaquetas de aféresis antes de la transfusión. El uso emergente de plasma del grupo A es cada vez más común. El informe del caso demuestra que si bien es bajo, todavía existe riesgo potencial de reacción transfusional hemolítica del plasma del grupo A al ser transfundido a receptores del grupo B. Sería útil tener estudios adicionales bien controlados para evaluar el nivel de títulos significativos de isohemaglutininas y tomar directrices de transfusión y recomendación para la práctica estandarizada. Investigación adicional en la importancia potencial del uso de probióticos en el donante de la población también podría ser beneficiosa. Existen algunos reportes en los cuales que la toma de probióticos ¿ya? Puede aumentar precisamente la concentración de estas isoaglutininas. Así que, si les confieso, yo ya me hice titulación de IgG e IgM con el sistema automatizado que tenemos en uno de nuestros equipos, ¿ya? Y salí con dientes destemplados, porque la IgG mayor o igual a 128. La razón, todo parece indicar que como yo tengo un hijo joven que toma probióticos, los que él no se toma, pues el papá se los toma y creo que ahí me aumenté esas isoaglutininas y yo soy donante de plaquetas. ¿Ya? Por lo tanto, obvio que ya me está acercando, como dicen en el ejército, a la mocha, o sea que ya no puedo donar. ¿Ok? Bueno. Paciente de 70 años de edad, grupo ARHD positivo. Esto es de la vida real, colegas, porque yo estaba en el servicio de transfusión cuando sucedió esto. Paciente de 70 años de edad, grupo ARHD positivo, solicitud de transfusión urgente de 6 unidades de glóbulos rojos. Es una paciente que está en UCI, se desocupó y entonces, extrema urgencia. Se le transfunden 5 unidades de glóbulos rojos o RH positivo en menos de 24 horas. No hay unidades A en el servicio, por lo tanto ya estábamos clasificados la paciente, pero no había unidades. Entonces, pues, los chicharrones de ay, es algo que ha hecho carrera, se solucionan con O. Entonces acudimos al O, como está estimado. En segunda instancia, solicitan la 6ª unidad para transfundir. El servicio de transfusión envía glóbulos rojos ARHD positivo con prueba cruzada compatible porque ya les había llegado sangre A. Y entonces dijeron, mandemos la positivo, la prueba cruzada compatible, listo. Entonces se transfunde. A la media hora devuelven parte de la unidad con reporte reacción transfusional hemolítica aguda. ¿Qué pasó? La prueba cruzada con los glóbulos rojos ARH positivo dio compatible. La primera pregunta que yo le hice a las colegas, créanme, ¿ya? ¿Con qué muestra hicieron la prueba cruzada cuando quisieron regresar al isogrupo? Y la razón es muy sencilla. ¿Qué veníamos transfundiendo? El grupo O, así tenga 50 o 70 mililitros de plasma, ¿ya?
Obviamente que muchos nos dicen, no, pero es que hoy tienen menos, porque si es Optisol hay menos cantidad y más cantidad. No, dejémonos de pendejadas. Si los títulos están altos, afecta. ¿Ya? Por eso los estudios de donante universal peligroso. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Ya? Se le transfundieron 5 por 7, 35, más de unidad, casi 2 unidades de plasma incompatibles se le transfundieron a esa paciente. Por lo tanto, cuando llegan los glóbulos rojos A, pues obviamente que esas hemolicinas, ¿ya?, que venían en el grupo O, pues estaban en circulación, aún no se habían neutralizado y muy probablemente no se iban a neutralizar porque es que la paciente pues estaba desocupada prácticamente. ¿Ya? Prácticamente que lo único que le estaba quedando era el glóbulo rojo. ¿Ya? Y entonces, obviamente, produce esa reacción, pero son los anticuerpos transfundidos pasivamente a través de la vista. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? La prueba cruzada con los glóbulos rojos positivos dio compatible. ¿Con qué muestra se realizó la prueba cruzada? Desafortunadamente, como estaba en el protocolo de 24 horas, como lo dicen muchos protocolos, se utilizó la misma muestra que se tomó al principio de las 24 horas. ¿Ya? Transferencia pasiva de hemolicinas del grupo O, era necesario solicitar nueva muestra. E incluso conozco de instituciones que tienen estos tipos de protocolos, que incluso después de transfusiones no isogrupos solicitan nueva muestra si quieren pasar al isogrupo. Ya, por ejemplo, que viene transfundiendo con O, después de 6 horas solicitan nueva muestra. En términos normales, si yo tengo una transfusión masiva donde hay un recambio casi del 50% de la volemia de mi paciente, de mi receptor, yo debo esperar por lo menos una semana para volver al isogrupo, para dar tiempo a que esas hemolicinas pasadas de forma pasiva, perdón la redundancia, ya sean neutralizadas o desaparezcan de la circulación. ¿Ok? Si no es necesario, pues toca seguir con el protocolo inicial del grupo O. Ok, ya en esta parte final, ya vamos a terminar, vamos a mirar un poquito, porque ha sido motivo de algunas consultas que hemos tenido, es lo que les decía del protocolo en COVID, considere el uso de plasma del grupo A para transfusiones masivas. Tenga en cuenta especialmente que el plasma del donante del grupo A solo es compatible con los receptores del grupo A u O, según estas reglas. Aquí tenemos esta imagen que tenemos aquí. Donadores AB u O, ¿ya? Y el receptor AB. Mire, el A es compatible con A y con O, ¿ya? Más sin embargo, nos están diciendo, utilicemos mejor, ¿ya? Grupo A, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Nosotros en transfusión masiva hemos venido toda la vida utilizando ¿qué? O. Hemos venido utilizando O. Y resulta que hoy no es el estándar, estimados colegas. ¿Ya? Y si lo vemos aquí, O solo sirve, en este caso, solo para O. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el rollo? ¿Por qué hoy nos están diciendo, en lugar de O, utilicemos A? ¿Sí? Porque es que en los últimos años hemos visto un gran aumento en la proporción de plasma utilizado en situaciones de emergencia en comparación con los glóbulos rojos. Los cirujanos de trauma en particular ahora están acostumbrados a transfundir a sus pacientes con plasma en una proporción cercana del 1:1. Entonces, uno de glóbulos rojos, uno de plasma con glóbulos rojos. ¿Ok? Ojo, colegas, si yo estoy transfundiendo O, porque es extrema urgencia, pero ya tengo el grupo de mi paciente, transfúndale el plasma del mismo grupo, por favor. ¿Ok? Ese es un protocolo más seguro. No le transfunda del grupo O, porque ya si el paciente es A o B, ya vamos a tener reacción transfusional o sencillamente cualquier glóbulo rojo que produzca
va a ser eliminado por estas hemolicinas. Dado que el plasma del grupo AB, yo siempre les digo a las colegas que tienen suficiencia de plasma AB, que son dedo parado, esa vaina es muy difícil de no tiene anticuerpos contra ABO, históricamente ha sido la opción estándar cuando no se conoce el tipo de sangre del receptor en unos procesos de emergencia. Pero eso no lo tenemos. Y cuando lo tenemos, lo reservamos mejor para la exsanguinotransfusión, que dicho sea de paso, cada día hacemos menos exsanguíneos, afortunadamente, porque existen otras alternativas que han disminuido este proceso. Esto ha dado lugar a enormes demandas a los proveedores de sangre para que suministren plasma AB en mayores cantidades. Yo le he dicho a la doctora Adrianita acá en Hemolab, le digo, mija, no descarte los AB, hágale plasmaféresis, te vas a volver rica con plasma AB, ¿ya? 16.5% más en 2013 que en 2011, según el informe de encuesta de sangre AB, de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, reportado en el 2013. Sin embargo, hay un gran problema. Las personas AB representan solo el 4% de la población y dependiendo de la población donde estemos. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la recomendación? Dado que el 85% de las personas de la población pertenecen al grupo O o A, el plasma del grupo A funcionaría al menos para 8 de cada 10 transfusiones de emergencia. Si utilizamos grupo O en transfusión de plasma, se nos invierte esta proporción y estaríamos generando problemas, colegas, ¿sí? El 15% del restante de la población, las personas B y AB, obtendrían plasma incompatible como resultado de esta estrategia. Estudios reportados en la literatura en transfusiones de emergencia. Ninguno de los pacientes, que en una próxima charla con mucho gusto se los muestro, sino que no me daba cabida en esta para poder mostrarles esas referencias, ninguno de los pacientes B o AB sufrió hemólisis clínicamente significativa y no hubo evidencia de resultados disminuidos en pacientes que recibieron plasma del grupo A incompatible. ¿Ok? Bueno, colegas, ¿cuál es la razón que nos dice en este artículo que revisé? ¿Ya? Uno de esos argumentos para emplear en emergencia mejor plasma A cualquier otra opción. Esta emergencia. Desequilibrio del donante masculino. Como resultado de los esfuerzos para disminuir la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión neutral, casi todo el plasma del grupo A en Estados Unidos proviene de donantes masculinos. En los hombres, el título de anti-B en el plasma del grupo A es generalmente bajo, debido a la falta de estimulación por eritrocitos fetales incompatibles durante el embarazo. A excepción, el caso, porque hay sus excepciones, que les acabé de mostrar de la plaquetaféresis, que era de un donante del grupo A. ¿Ok? Y tenía altos títulos de anti-B. Algunas instalaciones, para evitar precisamente lo que les acabo de mencionar, usan la estrategia de grupo A, ejecutan un título de anti-B en el producto de plasma y no usan aquellas que tienen anticuerpos elevados. O sea, hacen titulación de la hemolicina. Otro de los factores que nos lleva a favorecer la transfusión de grupo A en transfusiones masivas, el anti-B transfundido se diluye en el volumen sanguíneo total mucho más grande del paciente y como resultado comprende solo una pequeña cantidad total de anticuerpos AB circulantes. Una recomendación especial, mire el contexto, colegas, analicemos la situación de nuestro paciente. Recuerde que estas situaciones son emergencias. Como resultado, el paciente probablemente está recibiendo lo que les dije anteriormente, eritrocitos del grupo O. Esto significa que habrá menos glóbulos rojos B o AB, objetivo o blanco para el anti-B de ataque del plasma A. ¿Okay? Esta me parece una razón fundamental para usar mejor plasma A y no plasma O en estos estados en los cuales desconocemos el grupo de mi paciente. Y la otra, la regla de los secretores. La mayoría de los pacientes B o AB, 80% para ser específicos, son secretores, lo que significa que tienen antígeno soluble del grupo B en su plasma,
Los anticuerpos ABO en general se les facilita la unión a los antígenos solubles, es mucho más fácil que tratar de acercarse al glóbulo rojo comparativamente masivo. Por lo que muchos de los anticuerpos anti-B en el plasma específico no tipo se neutralizarán uniéndose el antígeno B en lugar del antígeno unido a la membrana del receptor. Ok, como conclusión, el uso de esta parte, el uso del grupo A como opción automática en situaciones de emergencia está creciendo rápidamente. De ahí que nos lo están recomendando en este comunicado que nos pasó el instituto. Y lo veo cada vez más en hospitales con los que trabajo. Sin embargo, esto lo dice quien redactó el artículo. Sin embargo, siempre advierto a cualquiera que esté considerando esta estrategia, que personalmente creo que es esencial, extraer una muestra de sangre del paciente lo más rápidamente posible para que el servicio de transfusión pueda cambiar a productos específicos ABO, isogrupo, de manera conveniente. Mientras tanto, el grupo A, plasma fresco congelado, aunque no es verdaderamente universal, se puede utilizar en lugar de AB o como lo hemos venido utilizando nosotros, sin un riesgo significativo. ¿Ok? Listo. Receptor. Bueno, esta es una diapositiva que me permití pedirle el favor a la doctora Adrianita. Sí tiene que ver con isogrupo, más sin embargo está relacionado, es con la transfusión en pacientes negativos, sin estudio de el fenotipo del RH, ese grande, ese pequeño, el grande, el pequeño, ¿ya? Y como suele suceder, pues O negativo no tenemos, si acaso tenemos uno, y eso está reservado para el neonato que llegue chicharronado, ¿ya? Entonces, no hay glóbulos rojos que los hemos llamado disque O negativo verdadero, aquel que tiene hemocigoto C pequeño de pequeño, que es el negativo, ¿ya? Y si no hay ese, no me mande, ¿ya? Voy a buscar otra opción. Otra opción es que un lunes después de puente no lo va a encontrar, ¿ya? ¿Cuál es la alternativa de transfusión si el banco o el servicio de transfusión solo tiene O negativo? ¿Sí? Homocigoto C pequeño de pequeño, pero que es positivo. O negativo, heterocigoto C es pequeño, que es negativo. O negativo, homocigoto C pequeño, heterocigoto para E, que es negativo. O, si es extrema urgencia, pues bien, póngale O positivo, que viene sin fenotipo. ¿Cuál es lo que tenemos hoy en día? La inmunogenicidad, la capacidad de estos antígenos de generarnos sensibilización en un receptor. El antígeno de ese es un 70%, así que la última opción es solamente si no tengo sangre negativa, o sea, de transfundir o de positivo sin fenotipo. Es la extrema urgencia en la cual no tengo una unidad negativa. Alguien me podría decir, hombre, pues si tengo una o dos, aguanta el chorro, porque si te piden 6 unidades negativas por paciente de código rojo en ginecostetricia, negocié. Doctor, pasemos primero 4 o 5 unidades positivas cuando usted hemodinámicamente tenga estable su paciente, le pasamos la negativa. Y eso disminuye el riesgo de sensibilización en estos pacientes, ¿ok? Y está en el manual de normas técnicas. Vámonos a las otras opciones. ¿Cuál sería la más favorable si mi receptor es verdaderamente negativo? Ese pequeño es pequeño que el negativo, ¿ya? Si lo observamos, puede ser la segunda opción. Heterocigoto para C, homocigoto es pequeño que el negativo. ¿Por qué? Porque el C mayúscula 0,2% de capacidad inmunogénica. O sea, menos del 1% se me va a sensibilizar ese paciente que puede tener ausencia. Si yo le he hecho fenotipo a mi receptor y tiene el C grande, va a esa. Y según la norma hay que hacerlo, porque es que la norma nos dice realizar fenotipo a toda persona negativa, no solamente los donantes, a toda persona negativa, con el fin de optimizar. ¿Por qué estoy colocando esta diapositiva, estimados colegas?
para optimizar este recurso, que en esencia es negativo. Y si es negativo, yo prefiero transfundir isogrupo negativo, ¿sí? Teniendo un riesgo menor de sensibilización a transfundir un D positivo. ¿Por qué? Porque conversando precisamente con el doctor Mitchell, me decía que en el reporte de unidades incineradas el año pasado se incineraron más de 500 unidades de O negativo, colegas. Yo no lo puedo creer todavía, ¿ya? Que estemos incinerando el O negativo cuando podemos darle un mejor uso, ¿ya? A este tipo de unidades, ¿ok? En el caso del varón acuchillado adulto que llega en extrema urgencia, que llega sangrando y todo ese caso, yo le mando todas las que es positivo, claro, sean como sea, ¿ya? En la mujer en edad gestante o lo que sea, hombre, priorizo. Pero por eso les he mostrado esta diapositiva. Este es el reporte precisamente de las RAT en 10.000 pacientes transfundidos de enero 1 del 2018 al 31 de diciembre, donde está el reporte de 12 reacciones transfusionales hemolíticas agudas. Solamente lo traje para mostrarles de que sí tenemos reporte precisamente de los fenómenos que hemos acabado de ver. Ok, y en el reporte SHOT del 2017 tenemos 11 reportes ya en el Reino Unido, precisamente muy similar al nuestro, ya, de reacciones transfusionales hemolíticas, ya. Así que, por lo tanto, eso nos indica que seguimos teniendo este tipo de reacciones. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde apunta, colegas? Hacia esto, la cobertura de fenotipos y genotipos por sistemas de genotipado molecular, ¿ya? Para no agrandarles, pues estamos ya validando este proceso en nuestro querido antiguo hemocentro, hoy se llama IFIS, en la cual me enorgullezco de haber pertenecido, ¿ya? Y en este momento vamos a iniciar ya el proceso de estudio de muchos de estos antígenos, y no solamente de estos grupos, sino también de antígeno B y de antígeno CE. Ok, quiero compartirles que en diciembre del año pasado, que estuve haciendo el curso para el manejo de esta tecnología, me hicieron mi genotipado eritrocitario, ¿ya? Por fortuna, no estuve entre los raros, pero sí tengo un fenotipo del RH que me lo confirmaron, que soy R2, en el cual tengo ausencia del E pequeño, que, Dios mío, si alguna vez me llegan a transfundir y me sensibilizo con ese anti-E y no es sangre fenotipada, pues ustedes ya conocen el chicharrón. El E pequeño es un antígeno público. Por lo tanto, en la literatura encontramos que en los caucásicos la incidencia es de un 98%, así que el 2% de las personas somos E negativo, pertenezco a ese 2%. No, paja. En nuestro país hablamos de un 4 o un 6% de personas, o sea que tenemos un pequeño margen de poder encontrar unidades E pequeño negativo. ¿Qué otra característica les quiero dejar? He venido participando en estas semanas en unas conferencias precisamente de estudio de hemoglobinopatías y talasemias en el Colegio Nacional de Bacteriólogos. Me llamó poderosamente la atención alguna pregunta que me hizo algún hematólogo que me invitó, en el cual me preguntaba si nosotros en los donantes, en zonas endémicas de estas patologías, estábamos haciendo estudio para estos fenómenos que en la literatura está, que algunas talasemias, algunas hemoglobinopatías menores clasifican como aptas para ser donantes. Esta herramienta nos mide la HBS que nos puede identificar en un momento dado un donante. ¿Cómo nos hemos dado cuenta que tenemos donantes que muy probablemente tienen una talasemia de menor grado? ¿Ya? Cuando nos tapan los filtros pie de cama o el momento de hacer
la leucorreducción, ¿ya? Y se han hecho estudios en los cuales de esos donantes y se encuentra que tienen este fenómeno. ¿Ok? Bueno, colegas, muchas gracias a todos por su paciencia para escuchar y tolerancia para entender. Esta figura que he venido mostrando en mis conferencias es sencillamente una invitación. Jalemos todos para un mismo lado, ¿ya? Y las cosas van a mejorar, ¿ok? Si todos tenemos los conceptos claros, si todos tenemos nuestros protocolos claros, ¿ya? Podemos solucionar en mayor grado nuestros inconvenientes y nuestros chicharrones. Muchas gracias, colegas. No sé si hay chat, ingeniero, ¿me puedes ayudar? Para, a través del chat, me pueden hacer algunas preguntas que podamos, o si no, las podemos resolver a través de la página, las que se hayan generado. Me paso para allá con Inge. No, hermano, ya se gatón, espérate, a ver, me pongo los otros adiós. A ver, ¿qué dice? Dice, doctor, buenas tardes. Cuando llega tubo para cuadro hemático se detecta la hemoglobina baja y el médico indica transfusión. ¿Se puede usar el mismo tubo de cuadro hemático o se debe solicitar nueva muestra para el proceso pretransfusional? Mira, María Fernanda, doctora María Fernanda, mira, interesante tu pregunta. Cuando yo tengo un fenómeno, ¿cuál es el mayor chicharrón que nosotros tenemos en el servicio transfusional? El mayor chicharrón es tratar de compatibilizar a un paciente con fenómeno de autoanticuerpos, un paciente con síndrome de autoinmune. Ahí, no solamente el que nos llega al servicio de transfusión, el que nos llega a hematología, al control de la mañana, al control de la tarde, se vuelve importantísimo, no solamente por el paquete globular, sino también por el plasma para poder hacer estos estudios de autoabsorción. Entonces, por lo tanto, esa misma muestra, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces los protocolos institucionales, incluyendo mi hospital, que amo tanto, en el cual trabajé 17 años, el Hospital Simón Bolívar, siempre tiene el protocolo de que envíen tanto muestras, si hay reserva, envíen la muestra para el banco de sangre y envíen la muestra para hacer el control de hematocrito de hemoglobina para el laboratorio. Pero muchas veces hay pacientes, sobre todo quemaditos, sobre todo recién nacidos, que es difícil el acceso a la que nos toca manejar solo una muestra, ¿ya? E incluso cuando hay poca muestra, solamente la clasificación y prueba cruzada, muchas veces el rastreo no se alcanza a hacer. Entonces, por lo tanto, sí se puede utilizar, pero bajo la premisa, en el caso de un paciente que viene siendo transfundido frecuentemente, ya les mostré el caso. Ahí tenemos que tener a qué momento se tomó esa muestra. En el momento en que nos está llegando la receta. El tiempo, el periodo que pasó, si ese paciente viene siendo transfundido. Porque de resto, apague y vamos. Así se en chicharrones, lo que sea, no necesito nueva muestra porque es un paciente que viene siendo transfundido periódicamente. Yo no puedo decir en qué momento, como dicen las CPS, que solo nos pagan rastreo cada 72 horas. Yo no puedo predecir en qué momento mi paciente va a formar a los anticuerpos. Listo, gracias. ¿Qué otra? ¿Puedo bajar el punto? No, que muchas gracias. ¿Ya? No, ahí va bajando. Dale otra vez. Y yo le bajo. Bien. Aquí hay. Un donante femenino A2 que estaba tomando probióticos hay riesgos para el receptor de unidades de plaquetas. Un donante femenino A2 que estaba tomando probióticos. ¿Hay riesgos para el receptor de la unidad de plaquetas? No, si no tiene anti-A1 IgG. Yo sinceramente, colegas, las personas A2 que tienen anti-A1 que yo lo puedo demostrar en el grupo inverso, IgM,
pues de una vez descarto esa vaina. ¿Ya? Así no tenga A2, así no tenga anti-A1 IgG, que vendría a ser el más crítico. Pero ¿cuál es el punto? Yo los A2, yo prefiero no utilizar ese plasma, porque yo no sé si ese donante A2 tenga un anti-A1 IgG que no me aparece en el grupo inverso. Yo tengo que hacer una prueba de ese grupo inverso en CUMS o llevar mi grupo inverso hasta CUMS para poder detectar ese anti-A1. Entonces, por eso, yo por protocolo, yo aconsejo que los plasmas A2 prefiero no utilizarlos por ese riesgo. Así sea un riesgo menor, colegas. Así nos digan que sea un riesgo menor, yo no tomo ese riesgo. ¿Sí? Sinceramente, porque puede ir un anti-A1 IgG que yo no he detectado. A no ser que yo haga una prueba. Generalmente, yo en cierto modo me volví un poco quisquilloso con ese tema de los A2 y cuando yo tenía un A2, yo le hacía el grupo inverso tanto a temperatura, le repetía el grupo inverso extendido A1, A2, B y O, ¿ya? Tanto en frío como en caliente, para poder detectar ese anti-A1 o IgM o ese anti-A1 IgG o la combinación de los dos. Berta, gracias Jennifer por la pregunta. Doctora Berta, ya, si llega un paciente de grupo A y le solicitan de manera urgente 2 unidades de glóbulos rojos, ya, solo unos glóbulos rojos de grupo A, me bajas, ¿ya? ¿Sí? Es mejor, y solo tengo unos glóbulos rojos de grupo A, es mejor transfundir las 2 unidades de glóbulos rojos o le puedo transfundir una de A y otra de O. Colega, usted la empata. Pero ¿qué te quiero decir? De manera segura, si es una mujer, yo le transfundo los ojos. Y no tengo estudio de su grupo, con mayor razón le transfundo los ojos. Si es una niña o es una mujer en edad gestante, yo prefiero transfundir las 2 unidades de grupo O. Si es un adulto y son las únicas unidades que tengo, un varón adulto, ya le hago, ¿sí? Le paso primero el A y luego le paso el grupo O, ¿ok? Si es la única posibilidad que tengo, porque estoy muy lejos, el próximo avión me llega, bueno, y ahora que no llega, ¿cómo están haciendo hoy? Me dicen acá que por tierra, yo me hago cruces. ¿Ya? Sobre todo por la cadena de frío. No, pero cambiamos en cálido. ¿Ya? Ok. Entonces pues un sitio más cerca. Ok, sigamos. ¿Ya? Nancy, doctor, para el caso del paciente con hematológico, entonces lo más recomendado es transfusión de plaquetas de grupos, sí. Más si el paciente es menor. Y más si el paciente necesita más de 6 unidades, plaquetaféresis, colega. Hoy en día los bancos de sangre se están especializando en ese que la aféresis isogrupo es mucho más segura. Además, no expone tanto al paciente a otros, a que se pueda sensibilizar con otros parámetros infecciosos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, sí. Sobre todo si el paciente es menor, ese oncohematológico menor, en este momento, con los casos que hemos estudiado, porque no solamente el que le presenté, ya hemos tenido otros, ya en el hospital, donde el estudio que les presenté, el Militar Central, el grupo de hematoncólogos, en colaboración con el Banco de Sangre del Servicio de Transfusión, transfunden a esos niños solo isogrupo, y en este momento isogrupo, isofenotipo, en el caso de los glóbulos rojos, isofenotipo del RH. Doctora Fabiola, buenas tardes, felicitaciones, ¿cuál es la mejor opción para transfundir un bebé A2? Qué buena pregunta, Fabiola. Les decía que muchos bebés A1, el comportamiento es A2.
Si tú vas a transfundir isogrupo a ese bebé, lo puedes hacer con A1 o con A2, no tiene ningún problema. Y está relacionado con que el despertar inmunológico, ¿ya? De ese paciente es de 4 a 6 meses. Así que en niños menores de 4 a 6 meses, pues no es necesario. ¿Cuándo yo puedo establecer el verdadero subgrupo en ese niño? Después del año. La mayoría de hematoncólogos que han sido mis alumnos, yo les he podido, sobre todo pediatras, yo les he podido preguntar y decirles, hey doc, ¿desde qué momento usted me recibe plaquetas de cualquier grupo? Y ellos sin dudar me han dicho, después del año cuarto. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, y eso está, insisto, en la norma técnica. ¿Ya? Y se lo mencioné al principio de la charla. ¿Ok? Alexander. Doctor, ¿qué sabe usted que algunos países están tomando el valor crítico de hemoglobina de 5, entre ellos médicos? ¿Qué sabe usted de eso? Sí, es muy cierto. Hay condiciones que llevan a disminuir el punto crítico de transfusión. Y está relacionado más que todo, estimado colega, está relacionado más que todo con la evaluación clínica. Porque si el paciente está estable, no hay ningún signo ni síntoma de hipoxia o de hipovolemia, pues perfectamente ese paciente, incluso muchas veces, no requiere la transfusión. Y entonces disminuyen a estos valores. Pero no es generalizado, desafortunadamente, colega, son servicios que hacen sus propios estudios, generan sus propios protocolos de acuerdo a la población que les llega, ¿ok? Porque muchas veces si tenemos un paciente con problemas cardiovasculares, ahí sin nada que ver, colega. El de 5 muy probablemente ya esté tocando las puertas de San Pedro. Porque un paciente con problema cardiovascular ya no puede bajar de 10, ¿ya? Porque ya puede entrar en problemas de hipoxia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, sí, son protocolos que se van generando. ¿Cómo? Hay un protocolo que se genera, por ejemplo, en instituciones de ortopedia, en la cual se sabe que el paciente requiere transfusión y entonces han podido hacer lo que se llama recolección de sangre total fresca, ¿ya? Y se estudia en el lapso de 72 horas antes a los donantes para ese paciente y en el momento de que empieza la cirugía se empiezan a tomar también las donaciones y se hace la transfusión ya después de hasta las 6 horas después de la donación. Se considera que es una unidad total fresca y tiene todos los parámetros, los hemocomponentes activos. Eso ha dado muy buenos resultados, pero en este tipo de cirugías programadas en los cuales se puede hacer este tipo de circunstancias. ¿Ok? Bueno. ¿Listo? Ok. Espérate. Erika, gracias. Doctor, hay médicos que dicen que el control post-transfusión es a la hora, que ya no se necesita esperar las 6 horas. Sí, es lo ideal, sí, lo vimos que las plaquetas funcionan. Mira, en el año 1996, creo que fue, si no estoy mal, se hizo un estudio en el cual a pacientes con situaciones, llamémoslo así, aparentemente normales, de una cirugía aparentemente normal, ¿ya? Se le midió en diferentes tiempos la hemoglobina, incluso a los 15 minutos. 15 minutos, a la media hora, a la hora, 6 horas, 12 horas y las 24 horas, ¿ya? Y se pudo establecer que incluso a los 15 minutos, en este tipo de pacientes, era un valor que era muy parecido al que se obtenía a la hora y a las 6 horas. ¿Ok? Entonces,
que se acuñó a raíz de ese estudio, que era más seguro, no a los 15 minutos. Hay algunos que lo mandan de las plaquetas a los 15 minutos. ¿Ya? Lo más seguro para hematocrit de hemoglobina post transfusión de glóbulos rojos a la hora o, si se quiere, a las 6 horas. A las 6 horas, 12 horas y mejor a las 24 horas el control de plaquetas para poder determinar refractariedad plaquetaria y poder en 2 mediciones poder establecer y aplicar la fórmula del coeficiente para que nos indica si existe o no refractaridad plaquetaria. ¿Ok? Entonces, pero obviamente que vale. Desde luego, un paciente con un sangrado activo, con una hemólisis activa, obviamente que cualquier medición, incluso hay UCIs y hay sistemas de cuidado crítico que tienen incluso sistemas de hematocrit de hemoglobina para hacerlos de función capilar en sus servicios, precisamente, pero ya son pacientes que se salen fuera del común. ¿Ok? Bueno. ¿Cuánto es el tiempo recomendado para regresar al seguro después de transfundir un grupo? Gracias, Berta, por su pregunta. Interesante. Sí, es una pregunta frecuente. ¿Sí? Si yo he venido haciendo transfusión masiva de grupo O, que tengo un recambio de más del 50% de la volemia de mi paciente con grupo O, para regresar mínimo debo esperar mínimo una semana sin transfusión, ¿ya? Para poder regresar yo al isogrupo. Y el consejo, colega, si vas a regresar después de la semana al isogrupo, colega, haga la prueba cruzada potenciada al doble, porque puedo tener un bajo título que me puede llevar a generarme algún tipo de reacción. Entonces, ese es un consejo particular, eso yo solamente lo he establecido como manera de seguridad en la práctica diaria. Que cuando yo quiero pasar al isogrupo, hago la prueba cruzada potenciada, utilizo el doble de plasma o suero de la técnica que yo estoy utilizando. En circunstancias, porque por decir algo, no, se me acabó el grupo y necesito pasarme al isogrupo. Definitivamente lo que te diga la prueba cruzada con nueva muestra, obviamente. ¿Ok? Con nueva muestra, obviamente, y con prueba cruzada potenciada. ¿Listo, colega? Ok.